Alma. Gracias, Presidenta. Alma Muñoz, de La Jornada. Hoy se publica que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos la participación de agentes de su Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en operaciones contra carteles del narcotráfico en territorio mexicano. ¿Qué información le dieron en el gabinete? Es falsa, y esa fotografía que sale en primera plana de La Jornada no corresponde a ninguna operación en México. Ayer sí, pero no corresponde. Ayer hablamos con el fiscal. Les voy a poner, ayer estuve hablando un buen rato con el fiscal general de la República y hoy tocamos el tema en el gabinete. Hay agencias de Estados Unidos que permanentemente ponen denuncias en la Fiscalía General de la República de que bajo su inteligencia saben que hay laboratorios o saben que viene una carga de precursores ilegal. Se pone denuncia y opera la Fiscalía General de la República bajo esa información con elementos de la Policía Ministerial, de la Agencia de Investigación Criminal o de alguna de las fiscalías. Desde hace muchos años, desde que estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador y a la fecha, no participan ni coordinando ni elementos de alguna agencia en algún operativo en nuestro territorio. Entonces, esa fotografía, se está viendo de dónde salió esa fotografía. Primero, si hay elementos de otro país, o de Estados Unidos, de alguna agencia. Y segundo, esa fotografía, ¿a qué corresponde? Pero no es una fotografía que corresponda a lo que viene ahí en esa publicación. De hecho, entiendo que ayer se informó al periódico de que no correspondía a ninguna operación de los laboratorios. Esta que se refiere a esta publicación son, ¿cuántos laboratorios se han? Más cerca de 1000 desde que llegamos nosotros al gobierno. 800, casi 900, que se informó el martes pasado. Algunos son denuncias que ponen agencias de investigación a través de la embajada en la Fiscalía General de la República como denuncia que puede presentar cualquier ciudadano mexicano o extranjero. Y a partir de ahí se hace la investigación. Entonces, como dije ayer, hay coordinación, hay colaboración, hay cooperación en el marco de respeto a nuestras soberanías. No hay subordinación ni participación de elementos de alguna agencia de Estados Unidos en algún operativo. Y eso es a lo que me refería ayer, que cambiaron las cosas. Antes era muy distinto durante los periodos, o durante el periodo neoliberal, de los gobiernos del neoliberalismo, y particularmente en la época de Calderón, que se abrió la posibilidad de que se entrara a que operaran las propias agencias en los operativos. Eso desde que llegó el presidente López Obrador ya no ocurrió. Aquí está Marcelo, fue canciller con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué no comentas algo con relación a esto? Sí, sí, con todo gusto, muchas gracias. Bueno, yo diría que inclusive, si ustedes recuerdan, se hicieron una serie de reformas de ley a raíz de la detención de General Cienfuegos y se establecieron una serie de obligaciones y de restricciones legales, y esas pues siguen vigentes, básicamente para evitar precisamente lo que se había dado, particularmente en el sexenio de Felipe Calderón, de que teníamos tanto en algunas dependencias mexicanas como en instalaciones mexicanas presencia de ellos en todo. Incluso se hicieron operativos en México en su momento. Entonces, eso cambió radicalmente y eso provocó también muchas fricciones, debo decir, en ese tiempo con la Embajada de los Estados Unidos, con las agencias y demás que estaban en contra de esa legislación. Pero bueno, el estatus hoy es totalmente distinto a lo que era antes, para empezar por cuanto a obligaciones y restricciones legales que tienen establecidas. ¿Sería cuánto? Es decir, desde que llegó la Cuarta Transformación, la relación con Estados Unidos y sus agencias es distinta. Entonces, sí es importante, ojalá la jornada saque también en primera plana la respuesta de la Fiscalía o de la Secretaría de Seguridad o de la Defensa, porque no corresponde esa fotografía a algún operativo que se haya hecho en nuestro país que tenga que ver con alguna denuncia.
¿Ustedes están rastreando de dónde pudo provenir esta Sí, se investigación? puede buscar de dónde viene esta fotografía, pero incluso ahí se dice un vehículo de la defensa. En la fotografía no se observa ningún logotipo de la Defensa Nacional. Entonces, lo puedo decir con la información de Fiscalía, de Defensa, de Secretaría, pero además porque así está la ley en nuestro país y porque así es la convicción de la presidenta, porque ese es nuestro mandato, de cuidar la soberanía y que la relación con Estados Unidos, hay mucha coordinación, muchísima colaboración en información, en inteligencia, pero en México operan las agencias mexicanas y allá en Estados Unidos, pues las agencias de Estados Unidos. Me decía ayer el fiscal que en particular esto que informó de la incautación de droga y el desmantelamiento de este laboratorio fue una denuncia que puso la Embajada de Estados Unidos. Y a partir de esa información se opera y se desmantela el laboratorio. Hay casos similares del otro lado. Por ejemplo, con información de la Fiscalía, en Estados Unidos se desmanteló un laboratorio en Arizona, de la Fiscalía General de la República. Pero no hay participación de las agencias en los operativos. Presidenta, ¿qué atribuye? Porque esta difusión, de hecho ahorita lo estoy viendo en las redes de la Embajada de Estados Unidos en México. ¿A qué atribuye esto? Y sobre todo porque hoy llega el nuevo embajador. ¿Qué mensaje? Bueno, hoy llega el embajador. El lunes lo vamos a recibir con otros embajadores que hay que entregar sus cartas. Y vamos a platicar con el embajador. A Estados Unidos no le gusta, o a las agencias en particular, que no puedan entrar como entraban antes. O sea, ellos quisieran seguir operando como en el periodo del neoliberalismo, en el periodo de Calderón. Entonces, no nos olvidemos de aquel personaje de la delincuencia organizada que en una ejecución extrajudicial fue presentado en los periódicos nacionales y que la propia embajada dijo fue operación de la DEA. No, en este caso se colabora, coordinamos, pero no hay operación en donde participen agentes de Estados Unidos. ¿Y usted cómo calificaría entonces que la embajada haya mandado en redes esta información? Incluso están difundidas aquí en sus redes las fotografías. Pues es lo que les digo, no les gusta pues que la presidenta diga que se va a defender la soberanía. Pero con el presidente Trump hay muy buena relación y con el secretario de Comercio hay muy buena relación y con el secretario del Tesoro hay muy buena relación y hay mucha comunicación permanente con distintas instituciones del gobierno de Estados Unidos. Entonces habrá algunas personas que no, o sea, que quisieran participar como era antes, pero no, eso ya cambió y de ahí no nos vamos a mover. Primero porque la Ley de Seguridad Nacional, a ver, ponen de una vez primero la Constitución y luego la Ley de Seguridad Nacional. A cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, no, es primero es el 19, ¿no? Primero el 40. El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación. Eso ya es constitucional. Tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. ¿Y cuáles son las leyes aplicables? La Ley de Seguridad Nacional. Los agentes extranjeros deberán observar las siguientes disposiciones. 1. Solo podrán desarrollar las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas en términos de lo dispuesto en la acreditación que se hubiese expedido a su favor. 2. No podrán ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas
ni podrán aplicar o ejecutar las leyes extranjeras en territorio nacional. 3. Deberán abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades distintas de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de las dependencias que corresponden en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional. Deberán poner en conocimiento de las autoridades mexicanas que corresponda en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscrito por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional, la información de que se alleguen en el ejercicio de sus funciones. Deberán presentar ante las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana un informe de carácter mensual en las materias relativas a los convenios de cooperación, adelante, bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional. En dicho informe se deberán incluir las actividades y gestiones que desarrollen ante las diversas autoridades federales, de las entidades federativas y de los municipios. Tendrán prohibido realizar o inducir a terceras personas a realizar detenciones, a realizar acciones tendientes a la privación de la libertad, a allanar la propiedad privada o a cualquier otra conducta que resulte violatoria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes nacionales aplicables. Entonces está muy clara la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Entonces en ese marco hay coordinación, hay colaboración y hay cooperación en ese marco. ¿Le enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos por esta difusión? Se trata de estar, pienso yo, ahí en un debate. Yo creo que lo importante es que el pueblo de México sepa que cambiaron las cosas en el país a partir de diciembre de 2018 y que nosotros, incluso fue propuesta nuestra el cambio constitucional, pues no vamos a permitir la violación a nuestra soberanía. Eso es todo. Entonces es una relación de respeto que hasta ahora se ha mantenido con el presidente Trump. Entonces, ¿qué caso tiene que el pueblo de México sepa, eso sí, y los medios, que esa fotografía no corresponde a lo que dice el texto? Entonces, sí fue una denuncia de estas instituciones de Estados Unidos, pero toda la operación la realiza la Fiscalía General de la República y pide apoyo de la Defensa, de la Marina o de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para hacer estas actividades. Y estas denuncias son permanentes, no es que haya ocurrido en una sola ocasión. La Embajada de Estados Unidos presenta denuncias a la Fiscalía General de la República a partir de las investigaciones y de la información que ellos tienen. Presidenta, ¿siente que los están presionando a través de este tipo de mensajes? No. Presión, ¿no? Nosotros tenemos muy claro nuestros principios, lo que representa la ley y nuestro mandato popular. Entonces, no hay presión. Sencillamente, sí es importante que el pueblo de México siempre sepa esto y que bajo ninguna circunstancia se va a permitir el injerencismo o la violación a nuestra soberanía. Gracias. En otro tema también en Washington están informando que el número de mexicanos que intentan ingresar a Estados Unidos sin documentos se incrementó casi 30% en abril. E inclusive este podría ser un indicador de que después de una pausa el flujo de los que tratan de entrar por la frontera estadounidense empezará a crecer de nuevo. Pide la gráfica de encuentros en la frontera. No, la que viene de tiempo, que esa es del 2 de enero. La que presenta el secretario de Seguridad todos los días. Que se las mande para el día de hoy y ahora la presentamos. Son encuentros, en diciembre del 2023 llegaron a ser más de 13,000 encuentros en la frontera. Estamos de acuerdo con la propia Agencia de Aduanas de los Estados Unidos y de Migración, son alrededor de 400 diarios, de los cuales más o menos la mitad son mexicanos, 200, imagínense. O sea, de lo que históricamente ha sido, hoy son 200 mexicanos que intentan cruzar la frontera, son detenidos en la frontera con Estados Unidos y regresados a México. Entonces no hay un aumento. Gracias. Y por otro lado, sobre los maestros, ¿nos puede hablar un poco cómo va a ser el acuerdo? ¿Es un desayuno? ¿Van nada más el Sindicato Nacional? Sí, va la representación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como todos los 15 de mayo,
Hay el reconocimiento por antigüedad a muchas maestras y maestros. Y ahí vamos a hablar del porcentaje de aumento salarial y otras solicitudes que ellos han estado haciendo. Recuerden que yo planteé hace pues ya algunos meses, número uno, por lo pronto el congelamiento de la edad de jubilación para aquellos que se encuentran en el 10º transitorio. Cuando se hizo la modificación a la ley del ISSSTE, se cambió de un régimen solidario a cuentas individuales y a retiro en vez de jubilación, que hay sus diferencias. Los maestros piden la derogación de esa ley. Entonces hemos planteado que es complejo por lo que significaría en términos presupuestales. Pero en aquella aprobación de la ley, a los que nos quedamos, porque en mi caso, pues, en su momento como maestra universitaria, investigadora de la UNAM y después como servidora pública, pues todos estamos afiliados al ISSSTE. Entonces, en mi caso nos quedamos en el 10º transitorio, como muchos otros maestros, que quiere decir que se quedan en el régimen anterior. En ese régimen anterior lo que pusieron es un aumento cada vez de la edad de jubilación. Entonces lo que planteamos nosotros es por lo pronto congelar ese aumento de la edad de jubilación para que se puedan jubilar con lo que en la edad que se jubilaron o en los años de servicio del 2024 y seguir discutiendo para poder hacer una disminución. Pero tenemos que hacer bien pues, los cálculos presupuestales para poder cumplir con esa demanda. Eso fue lo primero que planteamos. Lo segundo es el congelamiento, disminución, quitas de los créditos de FOBISSSTE, que es una demanda no solo de los maestros, pero principalmente de las y los maestros, porque los créditos de FOBISSSTE, al igual que del Infonavit, se hicieron de tal manera que aunque siguieras pagando, de todas maneras debías cada vez más. Entonces, se hace un congelamiento de eso. El tercer planteamiento es que en el caso de la reforma o lo que quedó de la UCICAM, que es la manera de promoverse de los maestros, que entremos a una discusión escuela por escuela, para que lo que decidan los maestros, eso sea el cambio que podamos generar. Ellos han pedido pues, que sea una discusión desde abajo y estamos totalmente de acuerdo, entonces que entremos a esa discusión desde abajo. Esencialmente fueron las propuestas que hicimos y seguir trabajando en la mejora de las condiciones laborales de las y los maestros de México. Entonces, hay algunas otras cosas que vamos a plantear el día de hoy que pueden irse avanzando, pero preferiría esperarme a la reunión con los maestros para poderlo decir. ¿Y el incremento salarial nos puede adelantar? Hasta que sea el desayuno con los maestros. Sí, les puedo adelantar algo que es importante. El último incremento salarial del presidente López Obrador estableció que las y los maestros ganaran como mínimo, es decir, un salario mínimo para las y los maestros que fuera equivalente al salario medio del IMSS. El salario medio del IMSS pues ha ido aumentando del año pasado a este. Entonces nosotros queremos mantener al menos el salario medio del IMSS, que ya tuvo un incremento muy importante del 2024 al 2025. Y solo de mi parte ayer avanzó también en Estados Unidos lo del impuesto a las remesas. ¿Ustedes ya tienen un impacto de lo que esto va a hacer? Avanza en una comisión, falta que pase por otra comisión y después por el Pleno. No estamos de acuerdo, es incluso en Estados Unidos inconstitucional, porque se cobraría doble impuesto, porque las y los mexicanos que viven en Estados Unidos ya pagan impuesto. Entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el embajador de México en los Estados Unidos, está hablando con los legisladores, se están dando todos los argumentos. No solamente afecta a México. El primer país que recibe remesas es la India, desde Estados Unidos. Afecta también a muchos otros países y muchos otros países de América Latina. Entonces también estamos hablando con la representación de esos países en los Estados Unidos para poder pues, presentar ante los congresistas pues que es una medida que es inaceptable. Y vamos a seguir en este esquema. El Senado de la República ya se manifestó. Nosotros les planteamos pues, que envíen una comisión del Senado también para hablar con los congresistas de Estados Unidos. Y varias acciones que vamos a tomar, que mañana vamos a platicar un poco más de ello.